El perdón de Dios. La llave que abre el camino hacia la libertad, el perdón de Dios, es uno de los regalos más asombrosos y transformadores que podemos recibir en nuestra vida. Es un acto de gracia tan inmenso que nos permite renacer, liberarnos de la carga del pecado y encontrar paz en medio del caos. Para muchos, el perdón puede ser difícil de entender, especialmente cuando nos encontramos atrapados en la culpa, el arrepentimiento o la vergüenza. Sin embargo, el perdón de Dios no es solo una idea abstracta. Es una poderosa realidad que cambia todo lo que somos y cómo vemos el mundo. Imagina por un momento estar atrapado en una prisión de tus propios errores. Las paredes de esa prisión son altas, frías y constantes. Cada vez que intentas liberarte, te encuentras más atrapado, más cargado de culpa, más agobiado por tus fallos. Pero, de repente algo increíble ocurre. La puerta de la prisión se abre, una luz cálida entra y alguien te extiende una mano. No importa cuán graves sean nuestros errores, ni cuán oscuros hayan sido nuestros caminos. El perdón de Dios cubre todo, y en esa gracia podemos ser restaurados a una relación plena con Él. No se trata de que tengamos que ganar ese perdón o merecerlo, es un regalo gratuito ofrecido por amor. El apóstol Juan nos recuerda que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarlos y limpiarnos de toda maldad. Este perdón no es superficial ni parcial. No se trata de una excusa para continuar en el pecado, sino de una restauración profunda que nos transforma desde el interior. A través del perdón, somos liberados de la condena del pecado y llamados a vivir una vida nueva. No hay pecado demasiado grande o demasiado oscuro para ser cubierto por su gracia. La cruz de Cristo es suficiente para perdonar todo lo que hemos hecho mal. No importa si hemos fallado una y otra vez, o si nuestras decisiones nos han llevado a lugares de sufrimiento o dolor. El perdón de Dios no tiene límites, y su amor no tiene fin. Al recibir este perdón, experimentamos algo más que la libertad del pasado. Somos llamados a vivir una nueva vida, una vida en la que ya no estamos atados a la culpa o a la vergüenza, sino libres para vivir con propósito y esperanza. Cada día se convierte en una oportunidad para acercarnos más a Dios, para caminar en su luz y para vivir en el poder de su perdón. También nos transforma en las relaciones con los demás. Jesús nos enseñó que si queremos ser perdonados, debemos perdonar a aquellos que nos han herido. Esta es una de las enseñanzas más difíciles, porque el perdón no siempre es fácil. A veces, las heridas que recibimos son profundas y difíciles de sanar. Sin embargo, cuando comprendemos cuán grande es el perdón de Dios hacia nosotros, encontramos la fuerza para perdonar a otros. El perdón no significa ignorar el daño que nos han hecho, ni negar nuestra experiencia. El perdón es un acto de liberación, no solo para aquellos que nos han ofendido, sino también para nosotros mismos. Cuando guardamos rencor, permitimos que el dolor controle nuestras vidas. Pero cuando perdonamos, liberamos nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu. Nos sanamos de la herida, y en esa sanación encontramos paz. Vivir el perdón de Dios en nuestra vida diaria nos permite caminar con más esperanza. Sabemos que, aunque caigamos, aunque cometamos errores, no estamos condenados a vivir en la oscuridad. Dios siempre está dispuesto a perdonarnos, siempre dispuesto a darnos una nueva oportunidad. Su perdón no es un evento único en el pasado, sino una constante que nos acompaña en cada momento de nuestra vida. El perdón también nos da una nueva perspectiva sobre nosotros mismos. Ya no nos vemos a través de los ojos de la culpa o la vergüenza. Ahora, vemos a través de los ojos de la gracia. Nos damos cuenta de que, aunque hemos fallado, no estamos definidos por nuestros errores. Cada vez que experimentamos el perdón de Dios, nos acercamos más a su corazón. Nos damos cuenta de que, en su perdón, hay una invitación a una vida nueva. Una vida en la que no estamos atrapados en el pasado, sino que estamos caminando hacia un futuro lleno de posibilidades, esperanza y libertad. No estamos destinados a vivir bajo la sombra de nuestros fracasos. Estamos llamados a vivir bajo la luz de su amor y su misericordia. Este viaje de perdón es uno de los procesos más profundos y hermosos que podemos experimentar como cristianos. Nos invita a rendirnos a la gracia de Dios y a vivir con una actitud de gratitud y humildad. Nos recuerda que no somos perfectos, pero que, a través de Cristo, podemos ser restaurados. Y nos desafía a ser agentes de perdón en un mundo que tanto lo necesita. Así que hoy, te invito a reflexionar sobre el perdón de Dios en tu vida. ¿Hay algo que te esté pesando? ¿Algo que necesitas dejar atrás? ¿Hay alguien a quien necesitas perdonar? Incluso si eso significa liberarte de una carga pesada que has estado cargando por mucho tiempo. La invitación está abierta. La llave que abre el camino hacia la libertad está en tus manos. Y esa llave es el perdón de Dios. Recuerda que el perdón de Dios no solo te libera de tu pasado, sino que te da un futuro lleno de esperanza y promesas.
Con cada paso que das en su gracia, te acercas más a la vida plena que Él tiene preparada para ti. No importa cuántas veces hayas caído, siempre hay una nueva oportunidad para levantarte, para empezar de nuevo, para vivir en la libertad que solo el perdón de Dios puede ofrecer. Y mientras sigues adelante en tu caminar con Él, no olvides que el perdón que has recibido debe extenderse hacia los demás. Como Dios te ha perdonado, también debes perdonar, porque en ese acto de perdón encontrarás la verdadera paz, la verdadera libertad y la verdadera sanación. Así, vivirás plenamente, sabiendo que el perdón de Dios es la llave que abre el camino hacia la libertad. La libertad que nos ofrece el perdón de Dios es algo que trasciende lo que podemos imaginar. Vivir en la libertad que Cristo nos da es vivir sin la necesidad de cargar el peso del pecado, de la vergüenza o del arrepentimiento constante. Dios nos ofrece una paz que no se entiende a nivel humano. Es una paz que se sostiene en su fidelidad, una paz que no depende de lo que hayamos hecho o dejado de hacer, sino en lo que Él ya ha hecho por nosotros. Jesús no solo nos perdona, sino que nos permite caminar en una nueva vida, dejando atrás todo lo que nos ha mantenido cautivos. Cada vez que nos acercamos al perdón de Dios, experimentamos una especie de renacimiento espiritual. Es como un bautismo de gracia, donde cada error, cada caída, es purificado, no por nuestros méritos, sino por la sangre de Cristo. Este perdón nos transforma y nos permite empezar de nuevo, no desde cero, sino desde la plenitud de lo que Dios ha hecho en nosotros. La cruz, ese sacrificio tan grande y tan perfecto, hace posible que, a pesar de nuestras imperfecciones, podamos vivir en reconciliación con Dios. Sin embargo, este proceso no es instantáneo ni automático. A menudo, la batalla por aceptar el perdón de Dios se libra dentro de nosotros mismos. Es fácil seguir viviendo con el peso de la culpa, sintiendo que no somos dignos del perdón divino. Pero Dios nos recuerda, a través de las Escrituras y a través de su Espíritu Santo, que nuestra salvación y perdón no dependen de lo que nosotros creemos que merecemos, sino de lo que Él ha decidido darnos por su infinita gracia. No es una cuestión de ser buenos o malos, sino de reconocer nuestra necesidad de su perdón y abrir nuestro corazón a Él. Lo hermoso de este perdón es que no está condicionado por nuestras acciones pasadas, sino que está basado en lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Él pagó el precio por todos nuestros pecados, de una vez por todas. Esto no significa que podamos vivir descuidadamente, sin arrepentimiento, sin deseo de cambiar. El perdón de Dios nos llama a la transformación, a vivir de acuerdo con su voluntad, a reflejar su amor y misericordia en nuestras vidas. El perdón de Dios también cambia nuestra perspectiva de la vida y nos da un propósito renovado. Vivir con el entendimiento de que somos perdonados y aceptados por Dios nos libera de la necesidad de probar algo a los demás, o incluso a nosotros mismos. Ya no estamos buscando constantemente la validación ni la aprobación, porque sabemos que estamos completos en Cristo. Esto nos da una confianza profunda, una confianza que no depende de las circunstancias, de lo que los demás piensan de nosotros o de lo que hemos hecho en el pasado, sino que se basa en lo que Dios ha hecho por nosotros. En medio de este perdón, encontramos la motivación para perdonar a los demás. Cuando entendemos la magnitud del perdón que hemos recibido de parte de Dios, es imposible no querer extender ese perdón a los demás. Jesús nos enseñó que si no perdonamos a los que nos ofenden, no podemos esperar que nuestro Padre Celestial nos perdone a nosotros. Este principio es vital para vivir en armonía y paz, tanto con Dios como con las personas a nuestro alrededor. El perdón no siempre es fácil. De hecho, puede ser uno de los actos más desafiantes que debemos realizar. Las heridas profundas y las injusticias que experimentamos a veces parecen imposibles de perdonar. Sin embargo, el perdón de Dios nos da la fuerza para hacer lo que parece imposible. Cuando extendemos el perdón a los demás, no estamos aprobando lo que hicieron, ni borrando la injusticia que se nos hizo. Estamos eligiendo liberarnos del poder del dolor, la rabia y la venganza. Al perdonar, no solo liberamos a la otra persona, sino que también nos liberamos a nosotros mismos. Jesús, en su vida y ministerio, nos mostró lo que significa perdonar, aún en los momentos más dolorosos. En la cruz, mientras era crucificado, Él oró por aquellos que lo estaban matando, pidiendo perdón por ellos. Si Él pudo perdonar en ese momento, cuando todo parecía perdido, ¿cómo podemos nosotros, que hemos sido perdonados por Él, negarnos a perdonar a quienes nos han herido? El perdón también está estrechamente relacionado con la sanidad interior. Al perdonar a los demás, nos liberamos de la carga emocional y psicológica que arrastramos. Guardar rencor y resentimiento no solo afecta nuestras relaciones, sino también nuestra salud emocional y física. Y no solo eso,
sino que nos da la capacidad de vivir con una mente y corazón más abiertos, dispuestos a recibir lo bueno que Dios tiene para nosotros. Es importante entender que el perdón no significa que olvidemos lo que ocurrió, ni que las personas que nos han ofendido no deban rendir cuentas. El perdón es un acto de liberación, pero no necesariamente una reconciliación inmediata o total. A veces el perdón es un proceso que lleva tiempo, y eso está bien. Lo importante es que decidimos liberar nuestro corazón del veneno del resentimiento y la amargura. Dios nos da la fuerza para perdonar, incluso cuando no podemos hacerlo por nosotros mismos. Por eso, el perdón de Dios no es solo un acto de misericordia hacia nosotros, sino también un medio a través del cual podemos mostrar la misma misericordia a otros. Nos ayuda a vivir vidas que reflejan el carácter de Cristo, que perdonó a sus enemigos, que amó a los que le hicieron daño, que extendió gracia a los que no la merecían. Ese es el modelo que seguimos como cristianos. El perdón de Dios también nos da la seguridad de que no estamos definidos por nuestros pecados, sino por su amor incondicional. El enemigo muchas veces intenta hacernos sentir que no somos dignos de perdón, que nuestra vida está marcada por los errores que hemos cometido. Pero Dios nos dice que somos su obra maestra, creados para buenas obras en Cristo Jesús. Nos ha perdonado y a través de su perdón, nos ha dado una nueva identidad. Ya no somos esclavos del pecado ni de la condena. Somos hijos e hijas del Dios Altísimo. Y eso nos otorga una dignidad y valor que no se pueden quitar. Vivir en el perdón de Dios también nos permite vivir con esperanza. El perdón nos da una visión del futuro, sabiendo que lo que vivimos hoy no determina lo que seremos mañana. La gracia de Dios, que se renueva cada mañana, nos permite levantarnos una y otra vez, sin importar cuántas veces caigamos. Cada día es una nueva oportunidad para experimentar el perdón de Dios y para extenderlo a quienes nos rodean. El perdón es una de las mayores demostraciones de amor que podemos recibir y dar. Cuando aceptamos el perdón de Dios, estamos aceptando su amor. La vida cristiana no se trata solo de ser perdonados, sino de ser personas que perdonan, que viven en la libertad del perdón. Vivir perdonados nos libera para amar, para servir, para ser mejores reflejos de Cristo en este mundo. Por último, vivir en el perdón de Dios nos invita a vivir una vida llena de gratitud. Cuando comprendemos lo que Cristo ha hecho por nosotros, no podemos hacer otra cosa que vivir en agradecimiento. Este perdón no es algo que debemos dar por sentado. Es un regalo inmenso que transforma nuestra vida por completo. Por eso, cada día, debemos recordar el precio que Jesús pagó por nuestro perdón y vivir de acuerdo con esa gratitud, buscando siempre hacer su voluntad y vivir como reflejos de su amor.